A ver, a todos se nos llena la boca hablando de innovación, de creatividad, de pensar diferente, ¿verdad? Pero, ¿y si el sistema educativo estuviera diseñado desde su mismísimo origen para conseguir justo lo contrario? Esa es la gran paradoja que vamos a desgranar. Y de aquí surge la pregunta del millón, la pregunta incómoda. ¿Por qué nos educan para ser empleados y no para emprender? Y ojo, porque la respuesta, como vamos a ver, no es casualidad, para nada, es algo totalmente intencionado. Exacto. No es un accidente. Esto no ha pasado porque sí, no es un fallo del sistema. No, no. Es la consecuencia directa de unas decisiones muy concretas, tomadas con un objetivo muy, muy claro, hace ya bastante tiempo. Así que, para entender por qué estamos como estamos, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vámonos directos al origen, a los cimientos de todo. Y aquí aparece el protagonista de esta primera parte, el llamado modelo prusiano. Fíjate, de finales del siglo XVIII. Este es básicamente el ADN de casi todos los sistemas educativos que existen hoy. Y su objetivo no era para nada liberar el potencial de la gente, sino todo lo contrario, moldear a los ciudadanos para que cumplieran unos fines muy, muy específicos. Y bueno, ¿cuáles eran esos fines específicos? Pues olvídate de la creatividad, del pensamiento crítico, de todo eso. El objetivo era súper claro y directo. Se necesitaban soldados obedientes y disciplinados para la guerra y, por otro lado, trabajadores eficientes y sumisos para las fábricas, gente que no cuestionara, que simplemente siguiera órdenes. Ese era el valor principal. Y claro, la pregunta es, ¿por qué triunfó este modelo? Pues por una razón muy sencilla, porque funcionaba. Vaya si funcionaba. Prusia empezó a ganar guerras y el resto de países, lógicamente, tomaron nota. Estados Unidos lo vio y lo importó a lo grande a finales del siglo XIX. Y de ahí, bueno, efecto dominó. Se extendió por América Latina y por todo el mundo hasta convertirse, básicamente, en el estándar universal. Vale, pero aquí hay algo que no cuadra. Si este modelo es del siglo XVIII, diseñado para un mundo industrial que ya no existe, ¿por qué narices sigue aquí? ¿Por qué no ha cambiado? Bueno, la respuesta, como casi siempre, la encontramos si seguimos la pista de los incentivos. ¿A quién le interesa que todo siga igual? El primer interesado, claro, es el Estado. A cualquier gobierno le viene de perlas tener una ciudadanía, pues eso, predecible, fácil de gestionar. Gente que pague sus impuestos sin rechistar y que ocupe los puestos de trabajo que hacen falta, ya sean en la industria o en la burocracia, para que la maquinaria no se pare. Y de la mano del Estado, por supuesto, estaban las grandes corporaciones. La revolución industrial necesitaba combustible humano, millones de trabajadores. Pero no querían genios ni creativos, necesitaban gente estandarizada, casi como si fueran piezas de una cadena de montaje. Piezas humanas, intercambiables. La frase es dura, pero es que era así. Y para cerrar el círculo, tenemos a la propia academia. El sistema educativo se convirtió en un negocio en sí mismo, con sus propios intereses. ¿Y cuáles son? Pues que la gente necesite más y más títulos, más certificaciones, más másteres, lo que a menudo se traduce en más años de estudio y, claro, más deuda. Es un ciclo perfecto que se alimenta a sí mismo. Y en medio de todo este sistema tan ordenado, tan predecible, de repente aparece una figura que lo pone todo patas arriba: el emprendedor. Alguien que no sigue las reglas, que es impredecible y, sobre todo, que es muy difícil de controlar. Es que el choque es total. Fíjate en los dos perfiles. Por un lado tienes al empleado. Es alguien que depende de un sueldo, que sigue instrucciones, que encaja perfectamente en el puzzle. Es predecible. Y por otro, el emprendedor. No depende de nadie para generar dinero. Puede cambiar las reglas de un sector entero de la noche a la mañana. Y lo más importante para el sistema, es incontrolable. Claro, cuando aparece esta amenaza, el sistema reacciona. Es como un sistema inmunitario que ataca al cuerpo extraño. Y no lo hace con ejércitos, sino con armas mucho más sutiles, pero súper efectivas. Normativas y burocracia casi infinitas, poner muy difícil el acceso al crédito para empezar, o crear sistemas de impuestos tan complejos que en la práctica solo las grandes empresas pueden navegar. Vale, y juntando todas estas piezas llegamos ya al meollo de la cuestión, a la conclusión final que lo ata todo. Y ojo, que esto es súper importante. No estamos hablando de una conspiración en plan película, con gente en una sala oscura planeándolo todo. No, no. Es algo mucho más simple y a la vez más potente. Es un incentivo estructural. O sea, cuando los tres grandes actores, Estado, grandes empresas y academia, se benefician de que las cosas sigan como están, pues el sistema se protege y se mantiene solo. No hace falta ponerse de acuerdo. Pero claro, siempre hay excepciones. ¿Qué pasa con esos países que sí parecen ir a contracorriente? Países como Alemania, Israel o Singapur, donde el emprendimiento se enseña y se fomenta de verdad. ¿Qué pasa con ellos? ¿Son la prueba de que se puede hacer de otra manera?
Pues, según esta visión, su motivación no tiene nada que ver con el idealismo. No es que de repente se hayan vuelto supercreativos. Es pura y dura necesidad geopolítica. Para sobrevivir en un entorno muy competitivo o por su propia situación estratégica, no les queda otra que innovar y ser disruptivos. La lección aquí es brutal. El Estado solo promueve de verdad el emprendimiento cuando le sirve a sus propios intereses de supervivencia y poder. Y con esto llegamos a la idea central, la que lo resume absolutamente todo. No nos educan para ser empleados por un fallo o porque el sistema sea antiguo y no se haya actualizado. No, es por diseño, un diseño deliberado. Y como todo diseño, tiene unos dueños, unos beneficiarios. Y esto nos deja en el aire una última pregunta para darle una vuelta. Si todo el sistema está montado, por diseño, para producir un tipo de ciudadano muy concreto, ¿qué significa entonces ir a la contra? ¿Qué implica de verdad, en el fondo, elegir el camino de crear algo propio, de emprender?